Bueno, vamos a pasar ahora a tocar, a desmenuzar y a entender qué es lo que va a suceder con el tema de Vladimir Putin y Donald Trump, la reunión que van a tener en Alaska el día de hoy. Bueno, para ello hago contacto vía Zoom con Brenda Estefan. Ella es una de nuestras principales colaboradoras, analista internacional, a quien le agradezco nuevamente esta comunicación. Brenda, ¿cómo te va? Muy buenos días. No te escucho, Brenda. Creo que tienes apagado tu micrófono. Tienes toda la razón, Ahí está. Max. Qué gusto estar con ustedes. Muy buenos días todavía. Muy buenos días, Brenda. Bueno, pues una reunión sin precedentes en Alaska. Primero preguntarte, ¿por qué en Alaska, más allá de lo que es evidente por las acusaciones de crímenes de lesa humanidad por las que está acusada Vladimir Putin, pero por qué escogieron esta reunión para esta localidad, para esta reunión bilateral? Bueno, Max, hay que saber que la sugerencia de que fuera en Alaska vino de Rusia, del Kremlin. ¿Y por qué sugerir ahí? Bueno, primero, por lo que ya decías, porque hay una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional y al volar Putin de Moscú hacia Alaska, pues no tiene que estar en ningún espacio aéreo que no sea el de su país o el de Estados Unidos. Prácticamente Alaska y Siberia, que es parte de Rusia, están a 80 kilómetros. Entonces, tiene que alejarse muy poco de su territorio nacional. Y además hay un simbolismo histórico. Alaska fue territorio de Rusia y fue vendido a Estados Unidos en 1867 por el zar Alejandro II, por lo que fue realmente muy poco dinero respecto a las riquezas que tenía el subsuelo de Alaska que después se supo. Entonces Trump lo vio como el escenario de un buen deal, como dice él, de parte de Estados Unidos y ser relativamente cerca de casa, y Putin lo veía como estar casi en territorio ruso y por otro lado muy alejado de Europa. Eso era algo de lo que estaba en la mente de Vladimir Putin, llevar esta discusión a un terreno que está a más de 7,000 kilómetros de Europa, muy alejado pues de los intereses también de Ucrania y de capitales europeas que quisieran tener un mayor rol en esta negociación. Donald Trump, Brenda, ha insistido, ha tratado con diferentes medios de terminar la guerra con Ucrania, se ha reunido tanto con Volodymyr Zelensky, bueno, esta reunión en la oficina Oval terrible, en donde pues dejó mucho de qué hablar en esta relación, también con Vladimir Putin, pero últimamente también se han distendido un poco estos diálogos y Donald Trump inclusive declaró que si esta reunión no sale bien, que la va a terminar pronto. ¿Qué esperamos de esta misma? Porque son muchos estilos y aflojes entre los dos mandatarios. ¿Esta podrá ser la definitiva? ¿Podrán encontrar un punto medio, un acuerdo? Y ya después de él, si tentativamente se logra reunirse con Zelensky. Mira, Max, durante la campaña, recordarán quienes nos escuchan que Trump insistía en que este conflicto lo iba a arreglar en 24 horas. Era Ujú. una sobresimplificación de un problema muy complejo que tiene pues raíces geopolíticas, históricas muy complicadas y que evidentemente no logró así hacerlo el presidente estadounidense. Cuando en los primeros meses se ponía muy del lado de Moscú en sus argumentos y se pelea con Zelensky en la Casa Blanca, él pensaba que a partir de ello Rusia iba pues a congeniar mejor con Estados Unidos en el tema de Ucrania y quizá acordar un cese al fuego. No fue así. Vladimir Putin no cedió a un cese al fuego y ante la desesperación Trump subió, cambió el tono, digamos, subió las amenazas, empezó a hablar de ultimátums comerciales y había dicho que si el viernes pasado no se llegaba a un cese al fuego por parte de Rusia, pues que entonces Donald Trump pues sale a decir que tenía ya un acuerdo para reunirse uno a uno y que esto se había logrado a partir del ultimátum, como diciendo que esto lo había logrado él, cuando en realidad este es un premio, es un gran premio para Putin, porque Putin justamente eso es lo que quería desde el inicio de la guerra, que la negociación fuera Ujú. cara a cara con Washington, que no fuera ni con Kiev, ni con Bruselas, París, Londres o Berlín, sino con Washington, a quien Putin considera el verdadero interlocutor, porque considera que se hablan de iguales. Y no nos engañemos, el día de hoy no se va a hablar únicamente de Ucrania, será desde luego la parte mayor de la discusión, pero Putin buscará poner sobre la mesa esta idea de que las grandes
controlar al resto del mundo, de que hay que dividirse. Y ahí encuentra a un gran interlocutor en Trump, quien ha hablado de hacerse el control de Groenlandia, de que Canadá sea el estado número 51. En fin, creo que ahí compaginan. Yo creo que Trump, Max, si tiene cierta fascinación por Putin. Si mañana despertara y pudiera tener el control que tiene Putin en Rusia en términos de callar a la oposición de manera agresiva, con incluso cárcel o la muerte, de controlar los medios de comunicación, pues Trump es lo que querría hacer. Entonces, vamos a ver cómo este exagente de la KGB se para de cara a un hombre que es más bien un hombre de bienes inmuebles, de bienes raíces, y cómo da esta negociación, pero parece ser asimétrica. Así es, y recordemos que este mismo año, en una reunión en donde estaban representantes, algunos representantes de miembros de la OTAN, bueno, pues Vladimir Putin no fue, no asistió, mandó representantes y no se logró absolutamente nada. En esta situación infructuosa que ha generado este tema de la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia hacia Ucrania, mejor dicho, ¿cuáles son las condiciones, sin especular, porque eso es también muy complicado, que habría podido establecer Vladimir Putin para reunirse con Donald Trump en Alaska? ¿Consideras que puso condiciones estrictas? ¿Cuáles serían? Sobre todo tomando en cuenta que no está incluido Ucrania, Volodymyr Zelensky. ¿Tendría que haber sido involucrado en esta reunión o no? ¿O es demasiado pronto? No, yo creo que ese es el tema, que no hubo ninguna condiciones previas. Realmente fue una reunión acordada hace una semana de bote pronto. Acomodar un poco a lo que Washington quisiera. Sugirió el lugar, fue aceptado por Washington. Hombre, qué mejor escenario para Putin, que llega, digamos, con una mejor mano a esta mesa de negociación que Donald Trump. Los europeos, desde luego, están preocupados de no estar presentes. Tuvieron una reunión virtual este miércoles con Trump para ir acordando ciertos temas previos, para advertirles de los riesgos que ellos veían de esta negociación bilateral. Pero el hecho es que no están presentes, y cuánto puedan Ujú. pesar en la discusión, pues es algo que queda con un signo de interrogación. Y algo que no podemos dejar de ver es que, más allá de que Trump se reunió el miércoles con los europeos y con Zelensky, por su parte el mismo Putin tuvo el martes una reunión virtual con Kim Jong-un, el líder norcoreano, su aliado, y al cual le agradeció por los miles de soldados norcoreanos que están peleando en la guerra en Ucrania. Y también recordar que hace unas semanas Nicolás Maduro, en el marco de la celebración de independencia de Venezuela, salió a decir que pues estaba fortaleciendo la relación con Rusia para la elaboración de sistemas misiles y antimisiles, y que un día antes se había abierto una planta de la empresa estatal en Venezuela para generar municiones de armas Kalashnikov. Entonces, está claro que Rusia tiene sus alianzas con los adversarios estadounidenses, y que Donald Trump pues tiene comunicación. Si bien hay una fractura, hay una división entre Europa y Washington, sigue habiendo esa comunicación, y que llegan a esta mesa pues con posturas que podrían parecer antagónicas, pero que, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer en la prensa estadounidense por algunas filtraciones, Putin buscará convencer a Trump de que su visión histórica de que Ucrania es un invento de país y de que él tiene razón en esta guerra es la correcta. Y sabe el presidente ruso que tiene el oído del presidente estadounidense. Si logra convencerlo y Trump regresa con los europeos y con Ucrania a tratar de imponer la visión de Moscú, se podría reventar la liga y ampliarse aún más la fractura transatlántica. Brenda, qué bueno que tocas el tema de los países de Europa Occidental, porque justamente te quería preguntar al respecto de la imposibilidad, la impotencia que sienten o que están asumiendo en este momento como espectadores, porque concretamente Reino Unido, Francia y Alemania, con quienes además hay pues una interacción importante sobre este tema, y otros que son los que marcabas. ¿Qué es lo que están, cuál es el papel de estos tres países y de los involucrados en Europa Occidental, y cuál sería el mensaje que Donald Trump estaría mandando de excluirlos y de tener esta reunión con Putin para solucionar el tema de la guerra?
Bueno, el mensaje que se está mandando es que la decisión se toma entre un puñado de personas, entre los grandes hombres. Recuerda un poco a lo que sucedía en la Guerra Fría, cuando se hablaba de la seguridad europea o países, lo que era entonces la Unión Soviética y Estados Unidos. Hay una reminiscencia de eso en lo que estamos viendo hoy. Y desde luego que Europa lo que aspira es tener un peso en la negociación y saben que si no están presentes hoy, quieran estar presentes en lo que será previsiblemente un proceso más largo. Entonces ellos quieren que la voz europea sea escuchada pues en las siguientes semanas o meses a venir, porque es difícil realmente que hoy pues se selle la paz en Alaska. Si acaso se puede lograr un cese al fuego que puede ser frágil. Las posiciones que tienen ambas partes son difícilmente reconciliables en este momento. Por un lado, Moscú pide que Ucrania se comprometa a no unirse a la OTAN, que se desmilitarice y que le ceda formalmente los territorios hoy ocupados por el ejército ruso, que son 20% del territorio ucraniano. Del otro lado, Ucrania dice, no voy a ceder nada, ni un solo región, ni un solo territorio, voy a ceder formalmente. ¿Qué podría acordar Ucrania? Quizá un congelamiento de la línea de ataque, que ahí se quede, pero sin una entrega formal de estos territorios. Podría no acceder a la OTAN siempre y cuando hubiera garantías de seguridad para Ucrania. O sea que hoy se ve difícil, no las hay en la mesa. Y la idea de que Ucrania se desmilitarice es inaceptable para Kiev, que considera que pues estaría muy vulnerable ante un nuevo ataque ruso. De forma que no hay una posición común. Habrá que ver qué plantea a Trump, que tanto Trump le compra deseos. Correcto. Brenda, de repente tenemos problemas de comunicación contigo, no te alcanzamos a escuchar, pero bueno, para cerrar esta respuesta que nos acabas de dar y sobre todo tomando en cuenta las fichas de la geopolítica que se mueven y que además hoy indispensablemente se van a establecer en Alaska, ¿consideras que también viéndolo desde otra óptica, Donald Trump podría también poner sus condiciones y poner la mesa, conociendo cómo es, para tener más credenciales rumbo al Premio Nobel de la Paz? Porque sabemos que, hablando de Donald Trump, también todo gira en torno a él, o por lo menos él siempre lo lleva a ese terreno. ¿Podríamos pensar también de manera oscura que esta podría ser también una posibilidad que Donald Trump maneje? Yo creo que hay intereses de él por conseguir el Nobel de la Paz, hay intereses de negocios. No es casualidad que estén involucrados los ministros de finanzas en este tipo de negociaciones y que se hable mucho del Ártico y de las posibilidades de explotación conjunta en el Ártico. Él ve también esto en términos económicos y de negocio y desde luego quiere en términos geopolíticos concentrarse en la rivalidad con China, desatender ya el tema europeo, retirar digamos, la banda ancha estadounidense que está concentrada hoy en el tema de la guerra en Ucrania y trasladarla al Indo-Pacífico, donde está la verdadera preocupación geopolítica estadounidense con China. Entonces, creo que hay varias razones por las cuales Trump quisiera llegar a un acuerdo, pero como decíamos, no hay posiciones que parezcan estar fácilmente reconciliables y bueno, habrá que ver justos qué le plantea Putin, qué tanto convence a Trump, cómo Trump plantea esta visión a Ucrania y Europa, porque podríamos decir, bueno, lo que acuerden ellos dos son los grandes jefes, entre comillas, y ya queda sellado, pero en Europa hay una intención de empujar en contra de esta idea de que un puñado de hombres fuertes decían el futuro del mundo. Y hay una efervescencia diplomática en París, en Berlín y Londres para actuar en contra de esta idea, Ujú. pues de Trump de desinstitucionalizar no solamente a Estados Unidos, sino al mundo y regresar a esta idea de la ley de la selva en donde los grandes le imponen su voluntad a los chicos. Totalmente. Y aprovechando el viaje, Brenda, no es que se toque el tema, porque casi siempre en las reuniones de Donald Trump, además de los puntos particulares, siempre se toca el tema de los aranceles
establecidos para diferentes países. En este caso no, pero sí el bloqueo que desde hace mucho tiempo, desde el inicio del conflicto, ha establecido no solamente Estados Unidos, sino otros países de Europa Occidental hacia la economía rusa. Aprovechando el viaje, podrían también establecer ciertas condiciones para que estos bloqueos disminuyan, para que cambien las perspectivas en este entorno, ¿o consideras que este es un tema que por lo pronto no se va a tocar? No, eso sin duda está en el interés de Putin y seguramente lo pueda llevar a la mesa. No solamente son las sanciones a Rusia, sino que recientemente cuando Trump anuncia el 50% de aranceles a India, argumenta que la razón es que le está comprando crudo a Rusia, que después en territorio de la India convierten en diésel, en gasolina y venden a otros países. Y entonces ese es el argumento para imponerle nuevos aranceles a India, de forma que Rusia sabe que Estados Unidos busca formas de seguirle cerrando las vías de exportación de hidrocarburos, que es su principal activo, ¿no? Es una economía muy petrolizada, digamos, ¿no? Entonces, creo que seguramente será un tema en la mesa, pero creo que más allá de Ucrania, más allá de las sanciones, parte central de la discusión será la visión que tienen del mundo y esta idea que seguramente Putin pondrá en la mesa de decir, si se me permite algo así como, ¿por qué atender estos países chicos, chicos entre comillas, si nosotros podemos decidir por el futuro? La idea de multipolaridad que defiende Putin no es una idea de que todos los países tengan voz. La idea es que un puñado de países decidan por el resto del mundo, que cambiemos de este mundo unipolar hemos vivido después de la Guerra Fría a un mundo unipolar en el cual Rusia tenga mucho mayor influencia, en el cual Rusia, China, Estados Unidos y algunos otros jugadores tengan regional. Creo que eso será también parte de la discusión central y por eso es de gran importancia para el mundo, porque no nada más se juega el futuro de Ucrania, el futuro de la seguridad europea, sino incluso también el entendimiento global. Y en eso pues todos vamos apostados, particularmente aquellos países que no somos del puñado de países con mayor influencia geopolítica. Claro. Y otra cosa que quiero preguntarte, Brenda, y sin que se malinterprete, porque pues, esto tiene un sesgo muy ligero cuando se tocan estos temas, las políticas, los métodos en las políticas internacionales de Donald Trump son muy diferentes a los de Joe Biden y a los de los demócratas. Se necesitaba mano dura en este sentido, además de la personalidad de Donald Trump, para que estos temas fueran cambiando de perspectiva, tanto los temas económicos como los temas de conflictos internacionales. Es bueno, es malo, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto de los países involucrados en tantas situaciones y tantas discordias. ¿Cómo ves la diferencia en el tratamiento de políticas internacionales de Donald Trump con lo que era Biden o con lo que eran posiblemente sus predecesores demócratas si hubieran llegado al poder? Había mucha gente, Max, que decía que en cuanto llegara Trump al poder se iban a acabar las dos guerras, la de Medio Oriente, ¿no? En Gaza, y la de Ucrania. Ninguna de las dos cosas ha sucedido. Yo tampoco hincharía las campanas al vuelo al decir que la paz en Ucrania está a la vuelta de la esquina. Hay que ver qué sucede. Y lo cierto es que estas guerras obedecen no solamente a la personalidad de quien está en la Casa Blanca, sino a un cambio en la balanza de poder a nivel global, en donde países de tamaño medio están buscando tener mayor influencia, en donde China pues empieza a buscar disputar el liderazgo estadounidense. Esta idea de que cuando cayó la cortina de hierro, pues todos los países iban a transitar hacia una democracia liberal, capitalista, al estilo Estados Unidos, pues claramente no fue el caso y muchos países con visiones diferentes buscan parte de este poder global. Esto está generando tensiones en diferentes puntos del planeta. Estamos con 61 conflictos armados activos a nivel global, el número más alto del que se tenga registro desde el fin de la Segunda Guerra, y eso va más allá de Donald Trump y de la reunión en Alaska o su personalidad. Desde luego que al llegar Trump a la Casa Blanca por segunda vez, imprime una nueva forma, su estilo personal de gobernar, y esto está teniendo un impacto, pero no parece que sea bueno para el mundo porque lo que estamos viendo es la brutalización de las relaciones internacionales, el hacer a un lado el derecho internacional, la violación sistemática del derecho internacional, no solamente por Estados Unidos, sino por diferentes actores
actores a nivel global y que eso pues desde luego es un fracaso de lo que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial con el fin de buscar tener ciertas normas, ciertas reglas y que Ujú. no hubiera países débiles que tuvieran que aguantar todo lo que los grandes quisieran imponer. Pareciera que Trump sigue con esa idea, bajo la lógica del que la gobernanza global y el sistema internacional construido no beneficia a Estados Unidos, sino que incluso lo perjudica a pesar de que fue diseñado por Washington, y de que hay que acabar con esa gobernanza, que hay que hacerlo a un lado y que él prefiere la vía bilateral en donde puede hacer valer la asimetría de poder que le da ser el líder de la mayor potencia global y no los foros multilaterales o regionales o hemisféricos en donde diferentes países se sientan a la mesa. Creo que no son buenas noticias para el mundo, Max. Ujú. Para el caso de Estados Unidos, el diagnóstico de Trump puede no estar muy equivocado. El tema es que sus soluciones parecen estar empujando a Estados Unidos hacia una situación mucho más complicada en términos geopolíticos, con una fractura del bloque occidental que habían sido sus aliados tradicionales. Aún está en puntos suspensivos el resultado pues, políticas, de esta política exterior de Donald Trump, pero que esté ayudando a los intereses de Estados Unidos en el mundo. Claro, podemos esperar entonces tentativamente que después de unas horas, cuando termine esta reunión, se acuerde un cese al fuego temporal. ¿Cuáles son los primeros puntos en los que tenemos que poner atención después de que se termine esta reunión? Zelensky, ¿qué papel tomará? Porque se va a tomar una decisión sin que él esté interviniendo. ¿Qué pasará después de lo que lleguemos a conocer en un momento, Brenda? Sí, yo creo que quizá lo más que podemos aspirar, digamos, es un cese al fuego frágil, temporal, podría suceder, pero yo soy un poco escéptica de que haya grandes resultados. Va a haber una rueda de prensa después de la reunión, ¿no? Así se ha previsto. Si la reunión sale bien, habrá una rueda de prensa por parte de los dos presidentes y ahí conoceremos más detalles sobre qué pudieron haber acordado. El objetivo de Donald Trump es lograr un cese al fuego, el objetivo de Putin es lograr que Trump se convenza de su visión Ucrania y de que él no es el que está bloqueando la paz, sino por el contrario, quienes bloquean la paz son los europeos y Zelensky. Y en ese sentido, creo que el planteamiento del Kremlin de decir, bueno, de las regiones que hoy están ocupadas por el ejército ruso, estamos dispuestos a dejar de pelear en dos, siempre y cuando las otras dos o tres, si incluimos Crimea, nos la ceda formalmente Ucrania. ¿A cambio de qué? Esa es la Ujú. pregunta. Si no hay garantías de seguridad, si no hay nada. Entonces, difícilmente Ucrania va a aceptar un planteamiento de esa naturaleza, pero ese es el objetivo de Putin, cambiar, digamos, la percepción de Trump, hacerlo creer que el obstáculo para la paz está en Europa, que él está en la voluntad de avanzar en el diálogo y bueno, si hay un cese al fuego, desde luego es una buena noticia. Cualquier noticia que limite los ataques que hoy cobran vidas, no solamente de gente militares en activos, pues desde luego es una buena noticia para Ucrania y para el mundo. Ojalá que así fuera, pero tiendo a ser un poco escéptica a que esto sea ya una paz formal. Claro, bueno, y también otro punto que quiero tocar antes de despedirnos, Brenda, es que me gustaría que planteáramos dos posibles escenarios. Si sale bien, posiblemente consideras que Donald Trump tome estas estrategias para plantear también una posibilidad de paz en la Franja de Gaza con Israel, reunirse después con Benjamín Netanyahu tomando las mismas estrategias. Si sale mal, el famoso come si te vas, y después va a tratar de mediar con Volodymyr Zelensky acuerdos. ¿Cómo podemos ver? Depende de si sale bien o mal la estrategia que Donald Trump y Estados Unidos va a tomar inmediatamente o prácticamente inmediatamente después. Yo creo que el conflicto de Gaza tiene un origen y una naturaleza muy diferente al conflicto de Ucrania y no sería replicable cualquier cosa que pudiera salir bien, digamos, en acuerdo entre Rusia y Estados Unidos. En cuanto a que salga mal,
Yo creo que el objetivo de Trump ya es separarse de ese tema. Ya lo que quiere es concentrarse en la rivalidad con China, a quien él ve como el verdadero adversario de Estados Unidos. Ujú. Entonces, creo que si de plano no se llegan a algunos acuerdos, quizá lo que veremos es un desentendimiento de la Casa Blanca respecto al conflicto en Ucrania, queriendo quizá dejar a los europeos pues a la deriva, ¿no? Sin el apoyo que hasta hoy reciben de parte de Estados Unidos, pero subrayando que no está entre sus prioridades estratégicas. En un discurso que dio el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una reunión del grupo de aliados de Ucrania al principio del mandato Trump, dijo claramente: señores europeos, ustedes tienen que tomar el liderazgo en el tema de Ucrania porque no está en las prioridades. Nuestros recursos militares tienen que estar enfocados a dos temas: el Indo-Pacífico y la fronteras, digamos, dice las dos, ¿no? Canadá y México, pero claramente ahí estamos viendo, lo hemos visto en los días recientes, pues la intención de priorizar desde el Pentágono el tema de la seguridad fronteriza y sobre todo el tema del tráfico de fentanilo que va desde territorio mexicano Ujú. hacia territorio estadounidense. Definitivamente, pues estamos a unas cuantas horas, Brenda, de conocer si hay acuerdos o no entre Rusia y Estados Unidos para el cese al fuego. Concretamente, ese es el objetivo de esta reunión con Ucrania. Y también, pues, lo que se vaya a acordar después en otros ámbitos, en otros aspectos, como ya lo hemos analizado. Seguramente será el tema a tratar el día de hoy y el fin de semana, y cuáles son además las repercusiones que tengan después de si hay o no acuerdos en esta reunión bilateral entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska. Brenda Estefan, como siempre, un placer gigantesco platicar contigo, escuchar todos estos contextos y sobre todo también entender de primera mano cuáles pueden ser los panoramas, los diferentes panoramas que hay en uno de los principales temas de esta semana. Muchas gracias, Brenda. Buenos días y seguiremos en Gracias, comunicación. Max, a ti por la invitación. Buenos días a quienes nos escuchan. Gracias, Brenda Estefan, internacionalista, experta en estos temas, hablando de lo que va a pasar, bueno, tentativamente de lo que va a pasar entre Donald Trump y Vladimir Putin en la reunión que tendrán ya en unos momentos en Alaska para tratar de llegar a un fin de la guerra entre Ucrania y Rusia, o por lo menos un cese al fuego temporal. Y bueno, continuando con la información, nuestra compañera